rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Saludos a toda Bueno, la gente que nos ve, que nos sintoniza a sí. través de rcr750.com y de nuestro canal de YouTube. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Bueno, quería hacer la respectiva nota luctuosa que nos corresponde hacer hoy, lamentablemente, por el fallecimiento de dos personalidades de la música y de la cultura venezolana que merecen ser mencionados, recordados y enaltecidos por su trabajo. El mundo de la música nacional y de la música hispana llora la muerte del maestro Jesús Enrique Chelique Saravia. Chelique Saravia lamentablemente ha fallecido, este anzoatiguense universal que estuvo largas décadas regando las listas musicales del mundo con sus temas, con temas de su composición, siendo el más famoso Ansiedad, universal bolero que ha entrado en la historia de la música al ser una de las canciones más versionadas en la historia de la música romántica en español. Hay otros temas, por supuesto, de mi gusto, que una canción que pegó muchísimo. Canción de la que, por cierto, escuché a Chelique contar que le había confesado a él, Jovito Villalba, que con esa canción se habían enamorado Jovito e Ismenia de Villalba. Nada más y nada menos. Imagínate tú eso, ¿no? Mi propio yo, otra gran canción, que también un bolero interesantísimo, que por cierto tiene una versión bellísima de ese bolero, Cheo Feliciano en su disco de boleros con la rondalla venezolana, uno de los mejores discos grabados de boleros en Venezuela, por un artista de paso de la categoría de Cheo Feliciano. Él versionó esa canción. De Ansiedad puede hacerse una lista de canciones, de versiones, ¿no? De versiones que nos gustan y que nos, ¿cómo se llama? Podemos hacer una lista de artistas que han versionado Ansiedad y podemos hacer también una lista con nuestras favoritas, nuestras versiones favoritas. Mi favorita es la de Sadel. Siempre. Como si no fuese suficiente la terrible pérdida de Chelique Saravia, que por cierto, además, hay que decir, que está inscrito en la historia de la propaganda política mundial, Sí. porque es el autor de uno de los 3 jingles políticos más importantes de la historia de Venezuela. Esa canción de la cual se hizo bueno, el año 73 para la campaña de Carlos Andrés Pérez, el caminante, ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Esa canción era de Chelique Saravia también. Y es uno de los de los tres jingles más recordados en Venezuela. No hay un venezolano que no sepa por lo menos eso. Cuando le dicen, ese hombre sí camina, va de frente a la cara, saben que se trata de Carlos Andrés. El otro jingle que es más conocido que ese es el himno de Adén. La gente no se lo sabrá completo, ¿no? Pero saben identificar que el adelante a luchar miliciano es de Acción Democrática. Y el tercer jingle más recordado, y ojo, no estoy diciendo que sean buenos, que sean malos, que sean chéveres, que me guste, que no me guste, sino que son los más recordados y fueron los más exitosos en su momento, es Chávez Corazón del Pueblo. Claro. Que por cierto no fue hecho para eso, sino que fue un refrito que hizo ese estafador que es Hani Caguán, que ya le había vendido, ¿tú sabías eso? Hani Caguán ya le había vendido esa canción a una campaña publicitaria en beneficio de algo, y la canción se llamaba Dar de Corazón es Bueno. Pero la canción es súper pegajosa.
Súper. Claro, le hicieron esa cosa, hicieron aquello y por supuesto la canción fue logró lo que debe lograr un jingle político, un jingle de campaña. Como si esta desgracia de la muerte de Chiriquí Sarabia fuese poco, nos enteramos de algo bastante trágico que a mí no quería dejarlo de mencionar. También ha fallecido aquí en Europa, en Suiza, el músico Diego Márquez, quien fuese el baterista de la banda de rock venezolana Zapato 3 y del conjunto más reciente Pacífico. Me, me parece importante mencionar esto porque Zapato 3 fue una de las bandas de rock más importantes de ese boom del rock que se dio en los años 80 y 90, pero fundamentalmente que explota en los años 90. Y Zapato 3 le abrió las puertas a una gran cantidad de conjuntos musicales que en Venezuela se pegarían después. Sería muy difícil para muchos rockeros venezolanos de hoy, jóvenes y de esta época, hablar de su carrera musical si no fuese por grupos como Sentimiento Muerto y Zapato 3. Y Diego Márquez era el baterista histórico de esta banda y lamentablemente supimos de su muerte. Eso es motivo de luto para el rock venezolano. Zapato 3 se preparaba para una gira, por cierto, mundial, que ahora queda en veremos con esta lamentable circunstancia. Y finalmente hemos conocido ya lejos de la música, hemos recibido la noticia de la muerte de Américo Martín. Américo Martín, que fuese dirigente de Acción Democrática en su juventud, hasta el momento en que decidió desviarse del rumbo y entregarse a los brazos de Fidel Castro para encabezar la lucha armada desde el Partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con el cual se fue con varios cuadros del mismo a Cuba a ser entrenado por el ejército cubano, que lo preparó, lo armó, lo financió y le mandó, además de eso, combatientes para que bajo su mando invadieran a Venezuela por las costas de Machurucuto. Américo Martín fue un importante dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, de cuya Federación de Centros fue presidente, ya como miembro del MIR. Luego de haber regado con sangre y pólvora calles y pueblos de Venezuela al mando de la guerrilla, se desincorpora acogiéndose a la medida de pacificación que le permitieron burlar la sentencia de 30 años de cárcel que se había dictado en su contra por más que ser guerrillero, por haber participado en crímenes de lesa humanidad, siendo el más conocido de ellos, el fusilamiento de dos jóvenes, los hermanos Aguiar, quienes por orden de Américo Martín fueron fusilados en el frente guerrillero, dos campesinos, por el solo delito de ser guías del ejército y militantes de Acción Democrática. Obviamente, los jóvenes Aguiar estaban metidos en su caserío, víctimas del acoso del frente guerrillero que les robaba las gallinas, les asaltaba al pueblo y los mantenía en permanente zozobra, porque esos guerrilleros eran unos bandoleros. Y estos jóvenes se convirtieron fueron a denunciar lo que estaba pasando y se pusieron a la orden del ejército y del Estado para que esos guerrilleros fuesen reducidos. Y esa guerrilla que decía estar actuando a nombre de la redención de los campesinos secuestró a estos dos muchachos campesinos y consultado a Américo Martín sobre lo que había que hacer con ellos, pues decidieron ejecutarlos. Américo Martín, por esas razones que Américo Martín es condenado a 30 años de cárcel, en comparación que es una pena gravísima en comparación con la pena que tuvieron los jefes de la insurrección. Recuérdense que previa a la condena que le hicieron a Américo Martín, se le hizo el juicio a los hermanos Machado y a Sáenz Mérida, que habían sido capturados también. Y a ellos se les juzga por los delitos militares de insurrección y todo aquello como jefes de la insurrección. Y se les condenó a penas de entre 8 y 10 años de cárcel.
culpándolos de toda la insurrección, es decir, de ser los jefes de toda la insurrección. Daniel, Pero, ninguno de los guerrilleros cumplió la pena completa, ninguno, ¿verdad? oye, habría que revisar cuáles fueron las penas y cuántos de ellos las cumplieron. Yo lo que sí sé es que en el caso de Sáenz Mérida, él pagó 5 años de los 8 a los que fue condenado. Él pagó 5 años porque hubo una campaña por su liberación. Porque era, claro, porque cuando caían presos eran los profesores universitarios, cuando estaban matando gente, no eran los combatientes, el comandante fulano. O sea, Sáenz Mérida logra ser liberado a los 5 años luego de haber pasado 8 presos. Y es el propio Sáenz Mérida quien denuncia que la ejecución de los hermanos Aguiar fue ordenada por Américo Martín, luego de que él, desde la cárcel, había dicho que esos muchachos no los podían fusilar porque esos muchachos no eran ningunos traidores, que ellos estaban haciendo lo que les correspondía hacer porque eran miembros de un partido, que era Acción Democrática. En todo caso, si fuese que se infiltraron en el MIR o que eran militantes del MIR y desertaron, pero ahí se podría considerar, pero que ni siquiera cabía en eso. Entonces, esto a los jefes de la conspiración lo condenan a 8 años y a Américo Martín lo condenan a 30 años. Américo Martín se sujeta a la amnistía y luego inicia una carrera política ya con el movimiento de izquierda revolucionaria en vida legal. Lo que quedó del MIR fueron él y Moisés Moleiro. Y se fusionaron con el MAC en una elección. No es verdad. No, bueno, en la del 83 fueron en la tarjeta. No es verdad. Ellos se mantuvieron, ellos empezaron a hacer lo lógico que hace la izquierda en toda parte del mundo, o por lo menos aquella izquierda que empezaron a fagocitarse y a dividirse en múltiples capas. Entonces se dividieron ya, en el Frente Guerrillero se dividieron. Y del seno del MIR, entonces se divide una célula o un grupo, el más grande, que decide quedarse en el monte haciendo la guerra de guerrillas en el famoso Frente Américo Silva, que era el Frente de Oriente. De allí saldría Bandera Roja. De otro grupo que decidió no irse con Bandera Roja ni irse con Américo y Moisés Moleiro, surgió una agrupación que primero se hizo llamar Organización de Revolucionarios, y que tenía un frente legal que se llamaba la Liga Socialista. Ahí terminaron personajes como Lino Martínez, Julio Escalona, el negro Marcos Gómez, y otros se desincorporaron del MIR y se dedicaron a otras cosas. Uno de ellos recuerdo que fue el Macho Pérez Marcano. El Macho Pérez Marcano creo que se desincorporó de esa cosa. Y antes de que se fueran a la guerrilla estuvo Jorge Dager, que no acompañó el llamado a la guerrilla y se fue a constituir el Frente Democrático Popular de Hugo. Daniel, pero no hay un momento en los 80, y por eso es que estaba diciendo eso, en el que es la última vez, creo, que la tarjeta del MIR sale en un tarjetón electoral, porque ya luego desaparece. Sí. Esa tarjeta es una tarjeta que parece una tarjeta fusionada, que es en el año 83, creo, donde la alianza o la coalición que proponía a Teodoro a la presidencia era más MIR. Yo no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que... No, te explico. El MIR empieza en esa... Bueno, para empezar se dividió, como te dije, en el Frente Guerrillero. Cuando ya llegan a la cuestión... ¿cómo se llama? Legal, empiezan entonces los problemas del personalismo de Américo Martín y de Moisés Moleiro, las tendencias internas, los que decían que había que hacer lucha urbana, los que decían que había que hacer lucha sindical, los que decían que había que hacer lucha, etcétera, todas esas cosas. Y entonces se divide el MIR en el MIR de Américo y en el MIR de Moleiro. Ya. ¿Me entiendes? En esa división se arma una plataforma que se llamó la Nueva Alternativa, que llevó de candidato presidencial al delincuente de José Vicente Rangel y llevó a Américo Martínez al Congreso con la consigna manos limpias al poder. Yo no sé de qué estaban limpias esas manos, pero bueno. Y así Américo Martínez entra al Congreso en las elecciones del 78. Del 78, correcto. Claro. Ya en el 83 ellos se habían dividido. Entonces había dos MIR, el MIR de este, pero aún así entiendo que en el año 83 el MIR de Américo logró meter unos diputados. De hecho, entra por el estado Carabobo
un diputado electo directo, que fue Rómulo Enríquez, que lo mete a Américo, porque Américo era un gran bandido. Y Rómulo Enríquez había sido ADECO también. Rómulo Enríquez fue el que impuso a Américo Martín como su sustituto para la candidatura de la Federación de Centros Universitarios cuando el CENDIAD vetó la candidatura de Américo por estar sancionado por haber dado un mitin en contra del partido. El último presidente de la FCU ADECO fue Rómulo Enríquez. Claro, a mitad de mandato se fue y en el siguiente... Estamos hablando del año probablemente 60 o 61. 60, el año 60. Exacto. Porque Américo ganó en el 61. Entonces, por cierto, que en esa lista el suplente de Rómulo Enríquez es Alberto Franceschi. ¿Verdad? Sí, señor, claro. Porque Alberto en esa época era ministra también. Alberto Franceschi lo había incorporado Moisés Moleiro al MIR, porque él venía de la tendencia de la Tercera Internacional, de la tendencia trotskista. Era trotskista. Venía llegando de Francia, se incorpora al MIR y debut y despedida, creo que no sigo en eso. Ya en el 88, ya no había MIR, ni había nada. No. Ahí no había nada. Pero sin embargo llevaron la tarjeta pequeña. Creo que entró Moleiro, volvió a entrar al Congreso. No, en el 88 no entró. La última vez que entraron fue en el 83, en el 88 no entraron. Yo creo que yo tengo por ahí el registro, creo que ya en el 88 no tienen diputados. Ya no entraron. Daniel, hay un fenómeno interesante. Mira, el que se queda con el MIR, en realidad en una pelea, por cierto, es Moleiro. Y es Moleiro quien decide irse con lo que le quedaba a él del MIR, se va para el MAS. Y él se incorpora al MAS y de hecho estuvo incorporado en el gobierno, los dos, Américo también estuvo en el gobierno de Caldera 2. Bueno, es que de hecho para el 88, yo no lo he leído, pero recuerdo incluso una conversación con un amigo, hay una obra de Américo justificando el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 88, que el libro se llama Cómo fue el plan o lo que se conoció del plan de gobierno de Pérez, el gran viraje, tal. Ese libro yo lo tengo por allí, yo no lo he leído, pero cuando yo veo este título, yo le digo a este amigo que me dio el libro, él me dice, este libro de Américo Martín, y yo le digo, me imagino que es una crítica feroz desde la izquierda a las medidas de Pérez, pues a la tecnocracia, a todas las reformas, al proceso del adelgazamiento del Estado. Me dice, pues te vas a sorprender, es un libro que puede ser leído en clave apologética del gobierno de Pérez en un hombre que se supone que venía de ser un izquierdista uña en el rabo como Américo Martín. Pero bueno, unas cosas adicionales, vamos al corte, pues ya tenemos que hacer la pausa y seguimos comentando a partir de los hechos de la muerte de Américo Martín. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Bueno, comentábamos en el corte anterior, hoy hemos arrancado casi que con una esquela este programa, hablando de 3 fallecimientos, de este integrante de Zapato 3, del fallecimiento de Chelique Saravia y por supuesto de Américo Martín en último término. Y sobre esto último de Américo Martín, quien ha fallecido hoy a los 84 años, Daniel, yo te preguntaba en el corte por el Macho Pérez Marcano, quien, por cierto, ha hablado creo que 2 o 3 veces con nosotros en este programa sobre distintos temas, fundamentalmente sobre la primera vez que habló con nosotros fue el 1 de octubre del 2014, habló con nosotros por primera vez. Oye, pero tú tienes una memoria para la fecha increíble. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque ese fue el día que me dieron el batazo. El día que te dieron el batazo nosotros hablamos con Pérez Marcano. Así es. Hablamos sobre el intervencionismo cubano en Venezuela. Imagínate, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Mira, hablando de Pérez Marcano y hoy de Américo Martín, creo que la muerte de Américo cierra el capítulo, salvo por Pérez Marcano, de los últimos dirigentes de la izquierda venezolana que quedaron después de ese proceso, digamos, de reconversión a la vida democrática o al proceso del reformismo. Creo que es el último, Daniel, después de la muerte ya de Teodoro Pekov, la muerte de Pompeyo Márquez, la muerte reciente también el año pasado de otra vertiente más, digamos, más radical, incluso que se imbricó con el chavismo, que es la de Douglas Bravo. El último, Américo creo que nunca fue comandante de un frente guerrillero, creo que no lo fue, pero el último dirigente de esa izquierda que en algún caso en Venezuela llegó a tener incluso visos de beatificación, es decir, que hay gente que se enamoró de la idea de una izquierda que pasó de ser castrista para luego insertarse dentro del sistema de partido o el sistema político venezolano. Yo creo que el último representante de eso es Américo Martín, y eso le guste o no le guste a uno, tiene su significación histórica, porque es una especie de cierre de ciclo, aunque creo que Pérez Marcano es el último que va quedando de esa vertiente, bueno, donde se ha muerto también, no fue comandante guerrillero, pero fue el símbolo de la izquierda por mucho tiempo, José Vicente Rangel. Bueno, de esa vertiente queda el negro Marcos Gómez, que ha sido de muy bajo perfil siempre, pero tuvo una labor muy destacada en ese movimiento. El negro Marcos Gómez estuvo en el Frente Guerrillero, estuvo en el MIR, y la última vez que supe de él, él vivía en Vargas, él vivía en Playa Grande, yo llegué a compartir en varias ocasiones con él, pero la última incursión política que recuerdo de él fue en las elecciones del 2010. Él fue candidato a diputado independiente en el año 2010, las elecciones del 2010 por el estado Vargas. ¿Qué me suena así? De ese grupo queda, porque eran todos ellos, ¿no? Queda Fernando Soto Rojas. Cierto, no, y te queda el eterno secretario general de la Bandera Roja, Puerta Ponte. Es verdad. Puerta Ponte era de ese grupo, es correcto. Puerta Ponte y todavía. Su hermano y los hermosos quedan todavía por ahí, ¿no? Sí. Bueno. Pero digamos de líderes nacionales, ¿no? Porque líderes nacionales, Puerta Ponte era un líder nacional, él jodió en todo el país. Américo Martín fue candidato presidencial, hermano, es distinto. Y Puerta Ponte también. ¿Verdad? En el 90 mire, tenga cuidado que se le aparece Puerta Ponte ahí, le tumba la puerta y a la Ponte. Moca. Arma una célula frente a la casa, puerta. Cuidado. No, es interesante porque yo creo que y tú creo que en una época estabas dedicado a eso, Daniel. A ver Sigo dedicado. Bueno, no sé si sigues dedicado, pero recuerdo que en una época te dio fiebre por estudiar este proceso. De esa es que ese ha sido mi tema de estudio desde hace esa izquierda tiempo. En el chavismo son muy pocos realmente los que al final recalan directamente en el chavismo, no caen en el chavismo. Bueno, mira, también murió recientemente David Nieves, que era de ese grupo también. David Nieves murió hace menos de un año, correcto. David Nieves era de ese grupo. Fue diputado. David Nieves fue uno de los que se divide y se va y se le abre a Puerta Ponte. Esa es una gente que se odia desde esa montaña, ¿viste? Ese grupo, Neomar, amigos que nos escuchan, ese grupo de guerrilleros del MIR que se fueron a la guerrilla y que estuvieron en el Frente Guerrillero de Oriente, lo que luego se llamó el Frente Américo Silva. Mira,
esa gente quedó muy mal, ¿oíste? Mentalmente. Allá había un atajo de locos y de psicópatas increíble. Increíble. Empezando por Puerta Ponte, que fusilaba por vicio. Yo creo que si Puerto Aponte escribe sus memorias, me imagino yo que eso será más interesante que las del asesino Chikatilo de los nosotros. Oye, y uno ve a Gabriel Puerta y uno dice, pero si es una persona tan tranquila. Pero ese es su peligro. Es precisamente su peligro. Ay, caray. Claro, llegó la izquierda al poder y Puerto Aponte entonces se mansificó. Pero entonces, ahora anda constituyendo un frente junto a María Corina, esas cosas. Yo no sé si María Corina sabe quién es Puerto Aponte, pero creo que ya no, eso fue hace años, no tengo tiempo que no veo a... Bueno, pero el solo hecho que lo dejaran entrar ya te revela muchas cosas, ¿no? Mira, pero a mí me parece curioso al final del día cómo teniendo tantas vertientes de izquierda, este círculo cromático venezolano, que fue muy, muy rico en expresiones de la izquierda, sobre todo de una izquierda guerrillera que luego no es tan guerrillera, sino que se mete a tratar de cohabitar con el sistema político imperante. Cómo todas esas izquierdas, pocas al final del día coinciden o terminan amarrándose al barco del chavismo, ¿no? Aunque sí hay sus excepciones. David Nieves estaba, la Liga Socialista termina. Mira, se nos olvidó uno muy importante y que está desaparecido, Carlos Lanz. Carlos Lanz ha cumplido ya, creo que, yo no sé si 2 años, año y pico, desaparecido. Yo creo que lo sembraron sus mismos compañeros, pero fíjate algo, mi hermano. Vuelvo al tema de decirte esto, cuando ya tenemos que ir al corte, creo que vamos al corte y venimos. Hermano, esa gente quedó muy mal y los rasgos eran absolutamente psicopáticos luego, inclusive cuando hacían política. Vamos allá al corte y venimos con esta historia de la cripta de los guerrilleros venezolanos. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos y Así Nos Va. Fíjense ustedes que les comentaba que se puede hacer una revisión de lo que fue el proceso guerrillero. Yo creo que la mejor revisión que se ha hecho de esa desgracia para la sociedad venezolana, la hace el profesor, el doctor Germán Carrera Dama, en su conversación con Ramón Hernández. Ese libro, que se me olvidó el nombre, Neomar, recuérdame eso, no me acuerdo cómo se llama. Ese es el de... Ese es una entrevista Carrera Dama. Sí, es algo, no sé, un libro. Conversación con la historia o algo así. Creo que es un libro que hace Ramón Hernández y Germán Carrera Dama, con una narración de Germán Carrera Dama sobre lo que le tocó vivir
con el tema de la guerrilla, de cómo él ha cifrado en cerca de 5.000 muertos, lo que dejó la guerrilla entre guerrilleros muertos, víctimas de la guerrilla y militares y policías combatientes. Daniel, el libro se llama El asedio inútil. El asedio inútil. Y el otro libro importante sobre ese periodo, sobre todo en su vertiente, la profundidad histórica de dónde vino y de dónde terminó, es La insurrección anhelada del profesor Edgardo Mondolfi. Saludo a la familia Mondolfi, a mi amiga María Eugenia Mondolfi y al profesor Mondolfi. Yo siempre lo yo tengo ahí en mi biblioteca, no se mueven los libros de Mondolfi porque son de mi consulta permanente. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo he tratado de estudiar y de profundizar en todo lo que fue ese proceso porque es lo que me permite y es de alguna manera lo que he intentado hacer cuando entré a la maestría de historia y cuando encabezo cosas como, por ejemplo, las pastillas de memoria, de saber por qué llegamos al chavismo. O sea, de cómo se llegó a esta desgracia. Y de esos pueblos vienen estos lodos. Luego, cuando tú revisas, por ejemplo, todo lo que fue eso que llama Carrera Damas, un grave proceso de desaparición física por la vía trágica de 5.000 venezolanos, que si alguno puede decir, bueno, pero no fueron tantos, pero el problema no es cuántos fueron. El problema es que dentro de esos 5.000 venezolanos que tenían una ideología, que tenían un pensamiento, se perdieron por ideas equivocadas a 5.000 venezolanos que estaban llamados a ser dirigentes políticos y que probablemente su actuación hubiese llevado al país por otros derroteros. Mejores, peores, distintos, no sabemos, pero en realidad se perdieron unas vidas muy valiosas ahí y el daño que se les causó a los que sobrevivieron, y eso es importantísimo, bueno, fue terrible. Hubo gente que jamás salió o sea, que en la guerrilla lo que se convirtieron fue en delincuentes. Pero en delincuentes, como Rubén Pekov, por ejemplo, que desde toda su vida asaltaba bancos, como los hermanos Negretti, bueno, partía de delincuentes, el comisario, él se hacía llamar el comandante Baltasar. Todos esos bichos, asaltantes de cuantas cosas había. Bueno, hasta ya hubo uno que lo agarraron, recién estrenado Chávez, asaltando un banco disfrazado de cuadrilla la CanTV, porque esa era su especialidad. Del VPCOF ni se diga. Pero estos que se quedaron que estaban en el frente, el VPCOF era del Frente de Occidente, de las guerrillas estas del Partido Comunista. Oye, pero los que estaban en el MIR y que se fueron para el Frente Américo Silva, oye, esa gente, yo creo que debería haber un psiquiatra que nos haga un análisis, pana. Pero Daniel, de la personalidad psicopática de esa gente. Pero perdóname, hablando del MIR, ¿no te parece? Y claro, la historia es lo que es y no lo que uno trata de que ella sea, ni la reconversión de lo que uno quiere que ella sea. Pero ¿no te parece que esa purga, no te parece que ese cortar de raíz, lo que en teoría iba a ser con respecto a unas generaciones donde estaba Américo Martín, donde estaba Simón Sáenz Mérida, donde estaba Domingo Alberto Rangel, empieza en el justo momento en el que Rómulo Betancourt y la cúpula de Acción Democrática se imponen su control para lo que era una victoria cantada de Acción Democrática después de la caída de Pérez Jiménez. Y estos muchachos que, mira, yo soy todo lo anticomunista que tú quieras, pero estos muchachos, el planteamiento, más allá de lo ideológico que está y más allá de las apetencias de poder que están en cualquier partido, el planteamiento de estos muchachos, que muchos eran, Américo, seguramente cuando Rómulo vuelve al país, estamos hablando que tenía 84 años, no precisamente. Todos eran los veinteañeros. Yo creo que Américo capaz no llegaba a los 20. Sí, creo que no. No llegaba a los 20 años. De hecho, fíjate que resulta al año siguiente, a los 2 años siguientes, resulta presidente de la FSU. O sea, si tenía los 20, los estaba comenzando. Pues en esa época la gente sí estudiaba, en esa época. El caso es que ¿no te parece difícil para esa generación, que además eran tipos inteligentes, porque Américo Martín, tú me perdonarás, pero no era ningún bruto, y Domingo Alberto Rangel menos, y Simón Sáenz Mérida menos todavía, que eran unos tipos que tenían la formación, la inquietud política, la inquietud intelectual para comandar
los nuevos destinos del país y venga Rómulo Betancourt, a quien yo admiro y que todo el mundo sabe que es uno de los próceres civiles que yo idolatro, y les diga, no, pero es que las decisiones del partido son estas y las otras, yo soy el candidato presidencial. O sea, es complicadísimo. Pero eso no fue así, Neomar, discúlpame, eso no ocurrió así. Bueno, Daniel, pero eso no fue así. No fue tan, bueno, yo estoy simplificando, quizás. Bueno, pero no es que no se trata de que se simplifique la explicación, es que eso no fue lo que ocurrió. Porque fíjate, y te lo digo con los tiempos para que te des cuenta. Ellos se van con el MIR en el año 60 y ya en el año 60-61. Ya Betancourt tenía un año gobernando. Es que la pelea es vieja. La pelea no había comenzado en el 61. La pelea no había comenzado. La pelea, mira, Neomar. El análisis de todo esto, y te digo que yo he estudiado ese periodo e inclusive he hablado con los que participaron en eso. Se puede llegar a una conclusión mía. Escuchándoselo, por cierto, y leyéndoselo, eso está escrito en el libro La invasión de Cuba a Venezuela, escrito por Antonio Sánchez García junto con el relato del Macho Pérez Marcano. El Macho Pérez Marcano dice algo que yo le he preguntado a otras personas, que se lo pregunté, por cierto, al doctor Tejera París, y él me comentó algo parecido. Que en realidad la división de AD comenzó en la constituyente del 46. Imagínate tú para dónde vamos, ¿no? Que allí fue donde empezó el problema. Y el problema comenzó por donde comenzaban los problemas en los partidos normalmente, por el tema generacional. ¿Por qué? Recuerda que Acción Democrática fue el partido que fundaron, ¿verdad? Los posmarxistas, los poscomunistas, los reformistas de la generación del 28. Pero para formar Acción Democrática, ¿verdad?, contaron también con los jóvenes de la generación del 36, donde estaba, por ejemplo, Tejera París. La generación del 36, el político 36, ya habían unos jóvenes como, por ejemplo, Rafael Caldera Maritía Calvani, ¿entiendes? Cuando llegan al poder en el 45, ¿verdad?, allí había la generación del 45, ¿no?, tenía a una cantidad de jóvenes que por primera vez venían del interior del país. Y al venir del interior del país, haciendo adecos, a incorporarse a la faena en Caracas, ¿verdad?, se empieza a generar un cambio en el tema político partidista, porque no era lo mismo el país como lo podía ver, ¿verdad? Un Gonzalo Barrios, un Raúl Leoni, un Rómulo Betancourt, a como lo podía ver un joven de 27 años llamado Antonio Pinto Salinas, o un joven de 28 años llamado Leonardo Ruiz Pineda, o un joven de 29 años llamado Alberto Carnevali, todos provenientes del TAC de los Andes, uno de Mérida y dos de Táchira. Entonces, lo que esa gente trae y lo que trae su generación es otra cosa. ¿Entiendes? Esa es la gente de la lucha contra el nazismo. Esa es la gente que ya conocía una cosa como la Unión Soviética y ya sabía, y además de eso estaba viviendo en el nacimiento pleno de lo que iba a ser la división del mundo en dos con la Guerra Fría. Pero luego, ¿qué ocurre? Bueno, que surge la generación del 58. Fíjate tú lo cortico que es esto, ¿no? Del 28 al 58, ¿cuántos años hay? 30, ¿no es así? Bueno, del 28 al 58, dentro de Acción Democrática, ¿cuántas generaciones había? La del 28, la del 36, la del 45 y la del 58. Ahí mira, eso era inevitable que ocurriera. ¿Y quiénes eran? Daniel, ¿y quién se impone al final del 58? La generación fundadora. No, amigo. ¿Te cuento? No. Cuando se hace la primera convención, después de caer Pérez Jiménez, se decide, hay que hacer una convención del partido. Y eso lo decide Betancourt, porque Betancourt sabía lo que estaba pasando. Betancourt sabía que él era conocido nacionalmente, pero que el partido habían estado una nueva generación al mando, habían matado la generación del 45, prácticamente la mataron completa.
Carnevali, Pinto Salir y Leonardo Ruiz Pineda fueron asesinados. Claro. En el seno de la constituyente, esos jóvenes que venían de la provincia plantearon una discusión de fondo que fue terrible dentro de la constituyente y dentro de la Acción Democrática. ¿Sabes cuál fue? Que Alberto Carnevali planteaba la necesidad de la elección directa de gobernadores. Ahí te dejo eso. Desde aquel año. Planteaba eso. Y planteaba eso, y eso generó una discusión donde la generación del 28, ¿verdad? Y la generación del 36, que eran los hijos y los nietos de los que habían vivido la guerra federal con los caudillitos regionales y los que habían vivido al Gómez pacificando todo eso, dijeron, nosotros no podemos caminar para allá. Si caminamos para acá, aquí van a surgir caudillos regionales. Y entonces se dio esa pelea de los de Caracas versus los de la provincia. Eso casi revienta la constituyente. Mira, Eso ese tema revienta la constituyente. Ese tema es tan así que Gonzalo Barrios, en entrevistas todavía en los años 80, y te estoy adelantando la historia 30 o 40 años más adelante, valga la redundancia, la cacofonía, Gonzalo Barrios en los años 80 todavía tenía reservas sobre que se dejase escoger a los gobernadores de estado por elección popular. Osvaldo Álvarez Paz, escúchame. De la generación del 28. Claro, el último de la generación. Osvaldo Álvarez Paz contó en esta emisora, creo que en este mismo programa, cómo él tuvo que ir formando parte de la comisión bicameral para la redacción de la ley de la descentralización, tuvo que ir a hablar con Gonzalo Barrios, porque Gonzalo Barrios estaba reacio. Anclado en el problema de Gómez. Y que Gonzalo Barrios le dijo esta palabra, pero bueno, Osvaldo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes los maracuchos con esa cosa maracucha de quererse ir del país, de quererse dividir? Esa cosa maracucha. Claro, porque allí se montaron en esa comisión Osvaldo Álvarez Paz, Lolita Nillar de Castro, Leonardo Ferrer. O sea, eso fue una cosa donde los maracuchos se montaron con todo, los margariteños se montaron con todo, los gochos se montaron con todo. Además, ¿quién adelantó? Fíjate tú de dónde viene esto. ¿Quién adelanta la reforma que permite la elección directa de los gobernadores? Un miembro de la generación del 45, Carlos Andrés Pérez. ¿Estás viendo la cosa? Todo eso pero nos perdimos en cómo se impone Betancur en el 59. Vamos para allá. No se impone en el 59. Es que no se impone. Vamos al corte y al regreso te lo cuento. Señor, eso sí es porfiado. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nos quedan muy pocos minutos de un programa que se nos hizo corto y que se fue por derroteros que no me ha explicado lo que ha prometido desde hace una hora que me va a explicar. Acción Democrática estaba dividida desde el año 45 y además cuando llega el gobierno se divide más y se crea una facción, ¿verdad?, que es señalada de forma constante por Rómulo Betancourt
como unos adelantados en el tema del clientelismo, de la cuestión clientelar. Y él señalaba de eso principalmente a Raúl Ramos Jiménez. Y allí empieza a hablarse de la fracción ARS, porque eran unos tipos que usaban el lema del ARS, permítanos pensar por usted. La agencia publicitaria famosa. Eso, pero al mismo tiempo todas esas controversias internas en Acción Democrática se tuvieron que dejar de lado, bueno, porque lo que estaba pasando en el país era que los iban a tumbar y los tumbaron. Después se tienen que ir a la clandestinidad y al exilio y todo eso pasó a un segundo plano. Cuando llega el año 58, ¿verdad? Cuando cae Pérez Jiménez, ahí se decide que hay que hacer una convención nacional para escoger a un nuevo comité ejecutivo nacional, porque los que estaban eran provisionales. ¿Quién era el secretario general en el año 58, cuando cae Pérez Jiménez? Creo que era Lepage. No, señor, Simón Sáez Mérida. Era Sáez Mérida, es correcto. Claro. Lepage había sido durante la dictadura. Lepage era, para el momento, Lepage se hace famoso porque en el año 45, cuando tumban a Medina Angarita, Octavio Lepage, ¿sabes cuál cargo tenía? Era el secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Seccional de Caracas. Y fue el único que se atrevió, échale pierna, fue el único que se atrevió a sacar un comunicado rechazando el nombre del partido la intentona militar. Y por eso es que pasa la historia. ¿Qué ocurre? Ocurre que entonces se convoca una convención, la 10ª Convención de Acción Democrática, de la cual esta emisora es parte de esa historia, porque la convención se realizó en el auditorio de ondas de Radio Caracas Radio, el auditorio de Radio Caracas Radio, que es el sitio ahorita, eso me lo contó César González, para descanse, nuestro César González, nuestro operador, que estuvo allí. Me dijo, sí, eso fue aquí, donde está el espacio ese, donde está aquí, en este estudio. Bueno, en todo este espacio había un auditorio. El cuento a uno y uno vivía, porque él le decía, esta pared no existía, aquí estaba no sé qué. No. ¿Qué pasa? Se hace esa convención y el partido no se había dividido. En el 58 estaba el grupo ARS y estaba lo que se llamaban de izquierda, que eran los del 58. Y estaba la vieja guardia. Y estaba la vieja guardia y había un poco de grupos internos, que si el grupo Mahoma, que si el grupo París. Claro, en el grupo Mahoma estaba Dager. Todavía Jorge Dager. Y había otros árabes, eran varios árabes, le decían el grupo Mahoma. En el grupo París estaban los que habían vivido en Francia y en el grupo todo aquello encabezado por Gonzalo Barrios. Una gente que había hecho tribu, Daniel, se habían hecho varias tribus. Obviamente. De la diáspora. Claro. ¿Qué ocurre? Que los que se habían quedado con el partido, Sáez Mérida y su gente, eran desconocidos a nivel nacional, pero fueron los que se quedaron en el partido, salen a hacer campaña y los izquierdistas ganan la convención, amigo mío. Se la gana la Betancourt. La 10ª Convención de Acción Democrática la gana la izquierda, la gana el MIR, lo que luego sería el MIR. Se la ganan y eso fue una... ¿Qué pasó? Que ganaron la mayor cantidad, la otra cantidad la gana el ARS y la otra cantidad la gana, se queda en 3 toletes. Pero estos muchachos que ganan la mayoría no fueron lo suficientemente avesados y en medio de la torpeza por haber ganado, no negociaron todo lo que había que negociar y al final la vieja guardia y el ARS se unen y terminan entonces desplazando a estos tipos que no logran hacerse con el control del partido. Pasan por encima de... Ellos querían imponer que hubiese una candidata. El planteamiento de ellos era evitar a toda costa que Betancourt llegara a la presidencia otra vez. ¿Quién era el candidato de ese grupo presidencial? Rafael Pisani, rector de la UCB. O sea, ni siquiera era un candidato del fuero interno del partido. Ellos estaban planteando la necesidad de que hubiese un candidato de unidad único, un candidato único opositor. Y entonces se planteaba que los dos candidatos eran Rafael Pisani y Wolfgang Larrazábal. Y eso se estaba negociando y el nombre de Betancourt lo estaba poniendo en una parte, pero Betancourt se fue a recorrer el país. Ni pendejo que fuera, ¿no? Llámalo pendejo. Se fue a recorrer el país y cuando se empieza a decantar la cosa entre Rafael Pisani y Wolfgang Larrazábal tenía muy buen público. Los izquierdistas tenían la candidatura a Rafael Pisani y esa candidatura no le ganaba a la de Wolfgang. Y pues todo se decidió que iba a ser por consenso. Y cuando Wolfgang Larrazábal en una triquiñuela del destino
por cierto, hecha por Jovito Villalba. Esa fue una de las grandes peleas entre Jovito y Betancur, una de las grandes pactos, no sabemos, que cuando URD hace un acto para lanzar la candidatura de Wolfgang Larrazábal, donde inclusive invitaron a la señora Felizola de Medina, la viuda de Medina Angarita, y el Partido Comunista. Ahí estaba uno que llamaban el líder de los Machamiqui. ¿Cuáles eran los Machamiqui? Los Machamiqui eran los de Machado y Miquilena. Allí estaba el dirigente sindical apodado Pelo de Oro, Luis Miquilena. Cuando se da ese acto y lanzan la candidatura de Wolfgang, Betancur dijo, rompieron el consenso, porque eso teníamos que hacerlo todos juntos. Aquí no hay unidad. No hay unidad, por lo tanto, Acción Democrática tiene que presentar un candidato y yo me lanzo. ¿Y quién se mide? ¿Quién se está midiendo con Betancur? Y así entra Betancur como un río en Conuco. Y eso fue lo que pasó. Después, por supuesto, los tipos, cuando se dieron cuenta de que habían sido derrotados gracias a la sagacidad política de Betancur, que no pudieron con el manejo de la política que el tipo tenía. La rosca, realmente se los rosqueó. Cuando fueron a ver, pues estaban derrotados. Estaban pegados en la pared, no tenían representación en el gobierno. Betancur, además, el Betancur que entra en el año 59 a mandar, es un Betancur que se entiende con los Estados Unidos, y entonces además esta gente acababa, porque esto sucede el mismo año o a meses de que Fidel Castro se corone, baje de la Sierra Maestra, y estos muchachos se les inflamó la cabeza y dijeron, no, pero además de eso, acuérdate de otra cosa también. Acuérdate de otra cosa también, ¿no? Que los tipos se quedaban en AD y cerraban filas. Eso está narrado, por cierto, en el libro Temporada de Golpes de Edgardo Mondolfi, otra vez, que los tipos, o sea, no se van del todo y cierran filas por el grave problema de que los perejimenistas seguían alzándose. Entonces la democracia estaba tambaleando. Entonces, oye, el llamado del Partido Comunista y el llamado del ala izquierda de Acción Democrática, y el llamado a todo era, mira, todo el mundo aquí, bueno, porque con todo el mundo con la democracia, porque si no nos tumban. Eso se acabó en el año 62. En el año 62 voló por los aires todo eso. Ocurrió todo lo que ocurrió. Y yo creo que el momento en el que termina explotando todo eso por los aires es cuando ocurre la famosa masacre del Tren del Encanto, donde al ocurrir esa masacre, Rómulo Betancur estando, por eso se cumplió un año más en estos días, Rómulo Betancur estando en, yo creo que estaba en Valencia, ¿no? Estaba en una gira. Desde Valencia el tipo dio la orden de meter preso sin orden judicial a todos los diputados del MIR, del Partido Comunista, y toda cucaracha que se moviera que fuese roja. Los metió presos a todos y dijo, aquí hay un estado de excepción, aquí hay una situación gravísima y esto no lo podemos permitir. Bueno, y por ahí después... Este cuento es bueno, ya nos vamos. Este cuento es bueno para los que dicen que Betancur era comunista. Vamos a despedirnos. No, bueno, esa parte pendeja van a repetir. Mire, amigo, yo le digo una cosa, historia es historia, lo demás es cuento. Esto es historia, esto no lo inventamos, esto fue así. Nosotros nos vamos por el día de hoy y les agradecemos a todos por estar allí. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Dios mediante, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.